Hace mucha hambre, amigos, de repente, ¿no? Es Sí. raro. Qué Ya raro. está grabando, ¿no? Ok, bueno, vamos. A mí se me antojó algo, ¿sabes qué? Se me antojó como una ensalada. No sé. ¿A ti, Roberto? A mí sí, fíjate que sí, algo así como una ensaladita estaría bueno, un poco de aderezo, Ujú. algo saludable ¿A para ti, hoy. Luis? No, no sé, igual es del último video, ¿no? Pero no No, sé, ojalá que no. algo grasoso, quizá que comentaban de los tacos de Minotauro, ¿no? Como que me abrió mucho el apetito, pero pues Pero bueno, bueno, vamos, a chicos, darle, a vamos. darle. ¿Vas, Espero que Roberto? sea la Tú parte de empiezas. la vaca. Venga, pues vamos a darle, chicos. Así que, bienvenidos curiosos a Monstrología, un espacio en donde hablaremos de la ciencia detrás de los monstruos. Todas las semanas les hablaremos de alguna criatura mitológica y discutiremos si es posible su existencia de acuerdo a la ciencia actual. Acompáñanos a discutir, reír y reflexionar ante la realidad que creamos en la antigüedad y que habitamos hoy en día. Nosotros, una quimera formada por un licenciado en letras hispánicas, un químico, un veterinario, que lamentablemente el día de hoy, Adrián, no nos pudo acompañar después de que nos vimos entre la semana. Tuvimos unos pequeños malestares entre él y yo y bueno, ya lo arreglé. Y un biólogo, unidos por la pasión por la mitología, seremos sus guías en este turbulento viaje entre mitos y la realidad. Me presento, yo soy Roberto Santín, soy biólogo experimental y un apasionado por la mitología. Hola, buenas noches, yo soy Ulises Favela, casi termino química y me apasiona la ciencia. Me presento frente a ustedes, yo soy Luis Arturo Serna Alarcón, alias el mito profe, y prófugo de distintas leyes que no aprueban ciertos tipos de alimentaciones. Exacto, entonces, bueno, hoy nos pondremos verdes y apestosos con una de las criaturas más misteriosas, peligrosas y oscuras que la mente humana pudo crear. Mito profe, cuéntenos sobre el Wendigo, pero solo lo suficiente. El Wendigo es una de las criaturas más populares actualmente en redes sociales, en internet, debido a la mucha representación que ha tenido desde hace algunos años. Seguramente lo conocerán como esta figura de un hombre alto, pálido, con cornamenta. Esta imagen, como el villano de la bestia de Más allá del jardín o de múltiples fanarts que van a encontrar, es errada. Vamos a empezar por ahí. La idea de tener cornamenta en la cabeza acaba siendo muy errada y propiciada por representaciones bastante estúpidas que se han hecho ante esta magnífica criatura. Vamos a empezar con que el Wendigo acaba siendo una, una criatura fantástica. Yo no creo que sea adecuado acabar adjudicando el término de monstruo, considerando que esta criatura a veces solo actúa por un instinto, pero profundizamos en eso después. Esta criatura fantástica pertenece al folclore de los indios americanos, entre ellos a la tribu Obic, entre, entre ellos a la tribu Ojibwe, la Salteux, la Cree, la Nazcapi y la Inu, que se movían principalmente en la zona de los bosques de los Grandes Lagos de Norteamérica. Se cuentan de varias leyendas acerca de esta criatura y tal como vimos con el Pegaso, como con el Minotauro, como con Cerbero, estas criaturas tienen tantas variaciones que es difícil decir qué acaba siendo cierto y qué acaba siendo una invención. Así que lo que haremos es acabar juntando una serie de elementos en común y con base a ello haremos una breve descripción acerca del Wendigo. Hay múltiples interpretaciones de cuál es el origen del Wendigo. Algunos dicen que fue una comunidad que pasaba mucha hambre y que le rogaron a espíritus malignos que por favor calmaran esa hambre, que les dieran el alimento suficiente. Y estos espíritus malignos, en una mala jugada, lo que hicieron es que calmaron su hambre, pero se acabaron comiendo entre todas las comunidades, entre toda la comunidad, y así nacieron los Wendigos que se empezaron a esparcir por los bosques. Otra sostiene que un cazador persiguiendo una presa antes de que empezara invierno, se adentró mucho en el bosque, lo agarró el invierno, no encontró ningún animal
y su hambre fue tan desesperada que al encontrarse con el primer ser humano frente a él, se lo comió y fue poseído por un espíritu del Wendigo. Otra versión sostiene que un hombre asesinó a su esposa porque le había sido infiel, se quedó perdido en el bosque y arrancó su corazón y sentía cómo seguía latiendo en su mano. Qué gráfico, después... mitoprofe. No, tranquilo. Después, wow. Me llena de sentimiento. Llevado quizá por la ira o el hambre, dio una mordida al corazón y prosiguió a devorarse cada una de las partes de su cuerpo hasta no dejar más que los huesos. Y cuando eso pasó, quizá antes, quizá al mismo tiempo, quizá después, fue poseído por el espíritu del Wendigo. Entonces tenemos que comenzar por este punto. Los Wendigos son posesiones. Son espíritus que acaban controlando el cuerpo de una persona. Este espíritu comúnmente es conocido como un espíritu maligno, en algunas ocasiones llamado como Manio, los Manio, aunque claro, algunos pueblos de nativos americanos, para ellos Manio es un dios, ¿no? Pero pues en estas variantes Manio es un espíritu, es el sinónimo de un espíritu. Este espíritu tiene un carácter maligno. Entonces, cabe mencionar, estos pueblos creían que todo tenía un alma, ¿no? Eran de creencias animistas en la cual todo podía poseer cierta forma de un alma, transgredir la naturaleza, alimentándote de animales de un sitio sagrado, destrozando el bosque si no has solicitado los permisos correctos, implica que hay una consecuencia. Un acto lleva una consecuencia. Tú transgredes la naturaleza va a responder. Y una de estas respuestas es a través de estos espíritus que acaban tomando posesión del cuerpo de la persona transgresora. Ojo aquí, porque la transgresión no solamente va a ser de la que voy a hablar ahorita. Hay muchas formas de transgredir también. Pero esta transgresión particularmente tiene que ver con el canibalismo. Muy probablemente porque haya sido un tabú. Y esta era una forma de decirle a la gente, ten miedo y no te alimentes de carne humana, porque si no la maldición del Wendigo te perseguirá y no te dejará descansar en paz jamás. O quizás sencillamente fue una pequeña representación de lo que no entendían. Que eso pasa mucho, ¿no? Los monstruos, los llamados monstruos, solo son la interpretación de lo que conscientemente buscamos ignorar. ¿No les parece? Pero muy bien, continuando, hablando sobre el Wendigo. Ok, hoy te veo más apasionado de lo normal, ¿eh? Yo creo que como ansioso el profe, ¿no? Sí. Es la búsqueda del conocimiento, chicos, es la búsqueda del conocimiento. Entonces, cuando sucede esto, si sea por cual sea la razón por la cual una persona se ve motivada a cometer un acto caníbal, ya sea un hambre desesperada, ya sea un deseo de venganza o querer desaparecer a alguien con quien tuviste un malentendido en el bosque, cuando esto sucede, el alma de la persona se ve vulnerada. Y cuando el alma se ve vulnerada, el espíritu del Wendigo toma control. No queda del todo claro qué tanto nivel de inteligencia o intelecto acaba teniendo el Wendigo. Lo que sí se sabe es que puede ser bastante sádico. Le gusta cazar a sus presas, le gusta lastimar a sus presas activamente. De nuevo, no viene este detalle de la cornamenta, pero sí se les describe como seres muy altos, seres muy, muy altos con extremidades muy, muy largas. Claro, no se sabe si esta metamorfosis es lenta o si es de golpe, ¿no? En cualquiera de los casos, el Wendigo ya transformado acaba teniendo una forma alta, con extremidades muy largas, se mueve principalmente en los bosques y de hecho relacionan mucho al Wendigo con el invierno, con los bosques en el invierno. Muy probablemente este detalle de que sea delgado y con extremidades largas haya sido en relación a cierto sistema de camuflaje para verse
escondido entre las siluetas de los árboles, ¿no? En los que estaba cazando a final de cuentas. Son extremadamente rápidos, son tan rápidos que son muy difíciles de ver. Otros detalles, comúnmente se les describe o con los labios partidos o sin labios directamente y con la presencia de colmillos, ¿no? Probablemente estos colmillos debido a la metamorfosis que están sufriendo, o quizá en una explicación ya metiéndome un poco a lo científico, quizás son dientes que ellos mismos decidieron afilarse por la necesidad de alimentarse de carne. Al final también tienen grandes garras, se describe que con las grandes garras son capaces de desgarrar carne humana o de atravesar cuerpos, aunque claro, esto también varía entre distintas versiones. Se dice que su cuerpo se ve demacrado. No sé, algunas versiones sostienen que su cuerpo está putrefacteándose, otras dicen que la piel se vuelve más resistente. Cualquiera que sea la que ustedes quieran manejar, sí se maneja que tiene un cuerpo demacrado. En ocasiones se comenta que pierde el pelo, pero en otras dicen que tiene mucho vello corporal. Nosotros nos vamos a quedar con la versión de que tiene muy poco pelo. No se le da un carácter ni masculino ni femenino, por lo que puede hacer que en este proceso de metamorfosis agresiva en la cual se ve inmerso, pues todo este tipo de detalles quede de lado. Los Wendigos no se pueden reproducir sexualmente, los Wendigos solo son espíritus que existen y que poseen. Otros detalles acerca de esto es que tienen un hambre insaciable. Nada puede calmar el hambre de un Wendigo, de ninguna manera. No importa que no importa que se hayan alimentado de una manera excesiva en un periodo muy corto de tiempo, siguen teniendo hambre. Y de hecho, esto es parte de lo que significa la maldición del Wendigo. Por eso se le tiene también tanto miedo, porque el cuerpo, el alma de la persona se ven transgredidas al máximo. No hay forma en la cual se pueda salvar a esa persona, y la única manera de detenerlo pues es asesinándolo. Pero ni siquiera asesinándolo te puedes deshacer del espíritu de un Wendigo. Aquí el detalle de lo transgresor: no solamente cometiendo actos caníbales se puede llegar a ser poseído por un Wendigo, sino que a veces sencillamente pudiste haber tenido un acto muy transgresor, como una serie de asesinatos masivos, y un espíritu maligno decide poseerte. Esto según unas variantes, pero otras también sostienen que si investigas demasiado del Wendigo, si buscas mucha información de él, puedes llamar su atención, y si llamas su atención, pues puede que ponga un ojo encima de ti. Y chicos, hay puertas que es mejor no tocar. De acuerdo. Dicho esto, les damos la palabra a ustedes. Pues bueno, amigos, pasamos de un lugar un poco tenso, no lo sé, un poco raro para mi gusto, a algo un poco más nerd, algo un poco más amigable, ¿sale? Entonces vamos a ver qué dice la ciencia. Science. Science. Muy bien. Entonces, bueno, para empezar, esto del Wendigo aborda un tema que, como bien dice el mitoprofe de una manera muy fúnebre, fue qué significa el canibalismo a nivel de humanidad, ¿no? Porque pues el canibalismo es algo que se da en la naturaleza. De hecho, hay veces que es necesario controlar poblaciones por medio del canibalismo, ¿no? Esto se ve en insectos, se ven algunos reptiles, por ejemplo, se ven aves, pero pues casi siempre esto tiene un fin como de que sobreviva el más fuerte, o que la población se mantenga en números que se puedan estar reproduciendo tranquilamente. Sí, de hecho, se podría sostener que incluso la creación del Wendigo es una especie de evolución, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que son seres más rápidos, más fuertes, garantizan, por supuesto, la supervivencia de especímenes específicos, ¿no? Bueno, eso como quizá alimentando lo que Roberto dice. En modo muy no lo sé. Ok, bueno. Entonces, justamente el canibalismo en otras especies es muy común, pero cuando llegamos a mamíferos, llega a ser un poco escabroso el tema. ¿Sabes? Sí hay muchos mamíferos, por ejemplo, en hembras, que posteriormente al parto empiezan a comerse su placenta, por ejemplo, o que pues sí se puede llegar a dar el canibalismo para que
Y a veces ni siquiera canibalismo, simplemente matan crías para poderse reproducir con otras hembras y pues que tengan más crías. Entonces es algo relativamente común a nivel biológico, pero a nivel humano, a nivel social, tenemos un tabú muy fuerte con comer humanos, ¿no? Es algo que suena antinatural. Pero aquí discúlpame Roberto, pero aquí creo que es necesario aclarar que muchísimas culturas desde la antigüedad practican el canibalismo ritual. Por ejemplo, bueno, seguramente hablarán de ello, ¿no? Un pueblo de Nueva Guinea practicaba hasta el siglo pasado el canibalismo ritual, ¿no? Directamente era un canibalismo completo en la cual destrozaban los cuerpos de las personas fallecidas, las ponían en pequeños tubos de bambú o de otras plantas, no recuerdo la especie específicamente ahorita, me disculparán, y después se alimentaban de ella, ¿no? Y aparte hay que mencionar, y muy importante, el cristianismo activamente y el catolicismo activamente practica una figura, al menos a nivel simbólico, de lo que es el canibalismo ritual, porque se están comiendo el cuerpo y de la Cristo. Sangre. Se están tomando la sangre de Cristo y están comiendo el cuerpo de Cristo. Y si te pones a pensar de esa manera, gracias a Dios, estás integrando, es que no es un acto morboso, estás integrando el alma de Dios a ti. Y de hecho, los habitantes de Nueva Guinea tienen una perspectiva parecida. No es que te estés comiendo y ya la persona, estás integrando parte de su ser en ti, lo estás integrando a la persona que eres. Y también los pueblos aztecas practicaban esto. Exacto, el problema es que lo que integras no siempre es bueno, ¿sabes? Hoy por eso les voy a hablar de algo muy curioso, algo que es misterioso hasta para la biología misma y que es algo de lo que integran curiosamente cuando se comen otros humanos, particularmente su cerebro. Y son unas moléculas, unas entidades extrañas llamadas priones. ¿Qué son los priones? Priones. Los priones son un fenómeno muy raro que se da en la biología, ¿sí? Normalmente nosotros tenemos ciertas biomoléculas presentes en nuestro cuerpo, ¿no? Biomoléculas quiere decir moléculas asociadas a la vida, ¿no? A los seres vivos. Y pues generalmente tenemos ácidos nucleicos, que es el ADN, por ejemplo, o el RNA, como las nuevas vacunas que están poniendo. Tenemos los carbohidratos, que pues son parte de las azúcares y todo eso. Profe, ¿te sientes bien? Te veo... Sigue, Robert, sigue, no cortes, sí, no cortes. Sí, ok, perfecto. Bueno, igual ahí le editas. Sí. Y bueno, empezamos ahí. Ajá. Tenemos 4 biomoléculas principales en el cuerpo, que pueden ser los ácidos nucleicos, como el DNA, el ARN, como el de las vacunas. Tenemos los carbohidratos, que son las azúcares que están por ahí, funcionando para darnos energía o como parte estructural. Tenemos los lípidos, que prácticamente están en todas nuestras células y pues eso forma su membrana, lo que las delimita para realizar todas estas acciones. Y por último, tenemos unas biomoléculas muy versátiles, muy bonitas, que se llaman proteínas. Las proteínas son las ejecutoras de la célula. Todo lo que quieran hacer o lograr, o al menos la gran mayoría de cosas, las hacen por medio de proteínas. Funcionan como obreros, como estructura, como intermediarios. Son biomoléculas muy versátiles. Y lo que sucede con esto es que normalmente el ciclo de las biomoléculas es que los ácidos nucleicos, por ejemplo el ADN, genera un RNA, un mensajero, y este tiene como destino final formar una proteína. Esa es como la regla general de la biología molecular, con ciertas modificaciones a lo largo del tiempo, pero a grandes rasgos. Pero ¿qué pasa? Es muy raro que una proteína pueda replicar su propia estructura, no su secuencia, sino su estructura, es decir, su forma tridimensional con la que hace todas sus cosas. Y los priones hacen eso. Los priones llegan a una célula hospedera, por decirlo así, como si fueran virus. No son virus, cabe mencionar que solo son proteínas. Y se empiezan a empezar como a contagiar, por decirlo así. Es como una proteína zombie
que llega y empieza a volver a otras proteínas con su misma estructura. Y su misma estructura se empieza a agregar hasta que forman placas gigantes realmente en el cerebro de las otras personas. Y pues esto los lleva a tener comportamientos muy extraños. Ya nos dijo ahora el mitoprofe mitoprofe, ¿está usted bien? En serio me está preocupando. No, solamente hay que desear agregar que, pues, no teman a este detalle del contagio, porque en todo caso, tanto lo de los Wendigos como de otras transformaciones humanas en monstruos, nunca es contagioso. La idea de que este tipo de transformaciones son contagiosas es algo muy del siglo XIX, XX y más en nuestra actualidad, pero no teman por ese detalle, ustedes no se pueden contagiar de esto. Sí, básicamente esto no es contagioso, ¿no? Sí, bueno, más bien, por lo que entiendo de lo que nos está platicando Roberto, es que los priones contagian a otras proteínas dentro de un mismo cuerpo, dentro de una misma célula, o bueno, múltiples células, ¿no? Sí. Pero no por ejemplo, de mi cuerpo al cuerpo de Roberto no existe ese contagio. A menos... Ahí viene lo interesante. Bueno, continúa, por favor. ¿Qué querías decir, Uli? No, iba a decir, a menos que de alguna manera extraña Roberto consuma mi carne, que está, pues, prionizada, o prionada, no sé cómo decirlo, debido a que, pues, yo consumí carne, ¿no? Carne humana, además. Entonces, en ese caso, sí es contagioso. Sí, de hecho, sí hay una manera de contagio. Es increíble. Yo, la verdad, no conocía mucho el tema, pero este es como un mecanismo muy interesante. Normalmente cuando nosotros comemos proteínas, se degradan en nuestro estómago a aminoácidos, que son sus estructuras fundamentales, ¿no? Para formar proteínas formas una cadena de aminoácidos. Y creo que la forma más fácil de entenderla es, por ejemplo, con estos imanes, en donde supongamos que esta es una proteína y cada uno de estos imancitos sería una estructura que sería un aminoácido. Y pues conforme se juntan y se están en interacción, cambian sus formas y sirven para ciertas cosas, ¿no? Entonces, cuando nosotros comemos algo, deshacemos todas estas proteínas en aminoácidos o por lo menos algunos péptidos que pues, se pueden digerir, pueden entrar a nuestro cuerpo y posteriormente esas adentro reensamblan proteínas normalmente, ¿no? Pero aquí ocurre que con algunos aminoácidos, que son estas estructuras, les digo, ya vienen modificados, tienen ciertas mutaciones y al momento de ingerir proteínas con estos aminoácidos, podemos formar priones nosotros mismos. Particularmente consumiendo un órgano que creo que si el canibalismo es tabú, comer cerebros de alguien más es aún más tabú. Y justo estos priones se concentran más en el cerebro de otros humanos. Tengo entendido que con base a eso funciona el Kuru, ¿no? Sí, me parece que sí era el nombre correcto sobre el Kuru. Sí. El Kuru que menciona el mitoprofe es la enfermedad de este pueblo. De hecho, en inglés les llaman The Four en los artículos. A este pueblo en Nueva Guinea que empezó a consumir de manera ritual a sus antepasados y empezaron a tener una muerte muy lenta. ¿Sí? El periodo de incubación de los priones puede ser desde meses hasta años. Entonces tú realmente no te das cuenta que tienes esta enfermedad hasta que después de muchos años se implanta esto y empieza a generar los cambios. Y de ahí tu salud va a pique. Empiezas a tener algunos temblores, empiezas a tener comportamientos erráticos, te vuelves más agresivo y finalmente, y por si no fuera poco, lo más terrorífico, es que estas personas empiezan a tener ataques involuntarios de risa. Ellos están en una condición terminal y sueltan una carcajada potente de repente y no pueden parar. Imagínense un Wendigo con estas características que ya nos dijo el mitoprofe, pálido, alto, garras gigantes, colmillos, un cadáver, andando, y que además vaya detrás de ti con esa risa macabra. A mí me lo da sangre solo. Una pregunta para el mitoprofe. ¿Existe como alguna, no sé cómo llaman, algún rango de edad o alguna diferencia entre que por ejemplo, no sé, digamos que el espíritu del Wendigo solamente infecte hombres o puede infectar hombres, mujeres, niños, ancianos? Es indiferente. Perfecto. Es totalmente, es una maldición indiferente.
porque el cometer un acto transgresor Ujú. no conoce límites ni Sí, de edad, claro. ni de género, ni de raza, Ni de nada. ningún tipo. Aquí lo creo que muy interesante también a destacar es que si tú forzaras a alguien en las condiciones necesarias, como estar en los bosques de los lagos de Norteamérica, si tú Ujú. forzaras a alguien a alimentarse de carne humana en este sitio, lo estás forzando a convertirse en Wendigo en contra de su Uh, voluntad. Y de hecho, este wow. detalle que ustedes comentan sobre el contagio a través de la alimentación, supongamos si en una situación pues bastante de científico loco, ¿no? Si en Claro. una situación una persona tomara parte del cerebro del Wendigo y decidiera dárselo a alimentar a una comunidad dentro de este sitio sagrado, pues adivina, ¿no? Se viene una pequeña oleadita, ¿no? Pero esto tan solo es una posibilidad, a final de Sí, cuentas. claro. No lo hemos visto. Bueno, yo no he escuchado mitos en donde haya más de un Wendigo, ¿no? No, 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 sí hay. Curioso. ¿Ah, sí hay? Sí Vaya. hay. O sea, Vaya. mínimo Eh, puede haber lo que ejército. se sabe es que lo que sí se sabe de la particularidad individualista del Wendigo es que va una presa por presa. No se habla como de que un Wendigo vaya por un gran grupo de personas, sino Ok. que va una por una, ¿no? De hecho, ha habido casos en los que sencillamente de unos días para otro, de una semana para otra, una persona simplemente desapareció. Uh, Y si después ven avistamientos relacionados, pues a lo mejor una ujú. segunda persona desaparece y eventualmente una tercera, y así hasta que pues le den casa al Wendigo o el Wendigo se harte y decida irse. De hecho, datos bastante interesantes de esto, alimentando también lo que Roberto nos dice, existe una, Ujú. no sé si también es mal llamada, pero enfermedad conocida como la psicosis del Wendigo. Pero pues yo les sigo dando la palabra a ustedes. Ok, ok. Efectivamente. Justamente este tipo de desórdenes del sistema nervioso, algunos son por priones, como este curo que les llamo, o también su nombre técnico es encefalopatía espongiforme, que es como lo típico, ¿no? Traducción, desmadre en el cerebro, A huevo. básicamente. Simón. Así, eso significa, ¿no? Sí, hay una inflamación y pues tienes muchas placas ahí de estas proteínas agregadas en el cerebro y pues esto provoca todo lo que estamos hablando, ¿no? Estas crisis, Ujú. este tipo como de, eh, pues, comportamientos tan raros, tan extraños que podrían ser, ¿no? Y también la más común de enfermedades por priones se llama de Creutzfeldt-Jakob, y eso es la más común en el mundo y les digo que también funciona más o menos similar. Y lo curioso es que hay un símil de esta enfermedad en vacas, esto ya pasó y todos lo conocemos y lo hemos Sí, sí, sí. escuchado. El síndrome de la vaca diablo. De la vaca loca. La vaca loca, exacto. El síndrome de la No, vaca loca. De el la diablo es vaca bueno. diablo sonó bien Tex-Mex, ¿no? Así. No, eso es de mal con el de en medio. De la vaca loca. Ah, La vaca sí. diablo. Cuando la luna se tiñe de rojo, ten cuidado porque La la vaca vaca diablo. diablo sale a comer. Exacto. Exacto. Fíjate, estaba pensando, ¿existen mitos respecto a animales mezclados con wendigos? Porque si eso sí, si existen, la vaca diablo era un wendigo, si lo ves de cierta manera. No, no, no. En todo caso, Un Wendy cow. Wendica. los espíritus de los Wendigos, bueno, de por sí, pues qué broma tan pendeja, ¿no, Ulises? Sí, El sí. espíritu del Wendigo solamente va por seres humanos, ¿no? Por Ok, favor, ok. pon atención a lo que te he Ok, estado ok, diciendo, ¿quieres? me disculpo, mi profe, pero Sí, hoy sí. andamos medio acelerados, ¿no? Sí, ¿no? Medio Como que siento el irritados. ritmo del programa raro, güey. No, 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 pero aquí el detalle es que el espíritu del Wendigo solamente va por seres humanos. Ok, No le ok. interesan los animales, no le interesa además porque un animal es carente de conciencia y un acto transgresor que realice un animal no le llama la atención a un espíritu de este tipo. Y como ya también comentamos, el Wendigo no puede reproducirse en general, Mm, entonces pues no puede haber mutaciones dentro de esto, solamente seres humanos pueden serlo, aunque por supuesto hay casos de animales que se alimentan de carne humana, eso sí los hay,
en varias mitologías. Por ejemplo, las capas de Japón son pequeños seres tipo tortuga que tienen como una cuentita de agua en su cabecita, los cuales se alimentan principalmente de bebés humanos, ¿no? Entonces, de que existen las criaturas antropófagas, las hay también en el sintoísmo japonés, están los onis, los demonios, que también se alimentan directamente de carne humana, ¿no? Pero, digamos, Wow. pues de que existen, existen, ¿no? Pero ya una variación, mutación entre animal, humano, entre la cultura nativa, pues no, ¿no? Por Ok, eso ok, ok. es que hay que aclarar que esta idea tan estúpida de que el Wendigo puede tener cornamenta, pues es muy errada, totalmente es una pendejada que surge a través de una pinche película estúpida en la cual el director no se molestó en investigar ni un poco de las culturas y dijo, no, pues se va a ver chingón con una puta cabeza de venado, ignorando, por supuesto, que esto es una mentada de madre para toda la simbología espiritual que esta comunidad puede acabar teniendo. Mito, profe, ahí tengo una duda y por ahí me leí, tampoco me creas mucho, igual y lo leí en el Rincón del Vago o algo En así. un TikTok. Pero sí, no, había un TikTok que lo explica, pero me parece que había un dios que se llama Cernunnos y que combinaron un poco, que es un dios celta, me parece, y que combinaron un poco la idea que se tenía entre Cernunnos y el Wendigo en esta representación como cinematográfica, ¿no? ¿Sabes si es algo por ahí Sí, de parecido? hecho, lamentablemente acaban fusionando muchísimo de los elementos de las culturas nativoamericanas con culturas paganas de Europa, ¿no? Entre ellos principalmente las cuestiones célticas, eslavas y nórdicas. Muy errado, me parece muy honestamente, muy ignorante el hecho de, porque una comunidad se comunique principalmente con la naturaleza o tenga una relación de animicidad con la naturaleza, asumir que todas van a ser iguales, ¿no? Claro. Eso, la verdad, me parece muy ignorante de parte de estas representaciones y pues como la gente es pendeja no se molesta en investigar más allá de cómo eran representados originalmente y se quedan con una representación errada de que tienen cuernos así, pero está bien de cierta forma porque si piensan que el Wendigo va a ser un imbécil que trae una cornamenta en la cabeza, claramente mostrando de dónde viene, claramente llamando la atención, pues así pues esta criatura los puede tomar tranquilamente por sorpresa sin esperar que es un Wendigo, porque se va a ver como una persona normal. Pero no te lo tomes tan personal, Mito, profe. Tampoco es para tanto. Fue una película, creo que aplica lo mismo, es una película, mijo. No esté chingando. Sí, también. Sí, es como si es como si yo me molestara porque al final de Interestelar, el amor trasciende tiempo y espacio. Sí. Es una película. No sé, miren, si les sirve de consuelo, podemos mandarles una figurita, unas pequeñas uñitas de pony, no sé qué significa, bueno, de Pegaso más bien, para que sean más grandes. Sí, al director de esa película, creo que sí. Sí. Y ya, mira, quedamos tranquilos. Igual ni nos ven estos compas, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, sí, en una de esas. ¿En Ya una de tenemos esas? 40 suscriptores, amigos, gracias. ¿En una de esas Cuarón? Ojito, Sí. Bueno, entonces, esto es lo que yo les tengo acerca de este comportamiento tan extraño, que creo que entre más lo vemos entre ciencias, se puede volver un poco más como morboso saber, ¿sabes? Porque pues ya vimos esto que el cerebro, pues es lo que al final de cuentas te empieza a dar estos, pues síntomas, esta enfermedad por priones extraños, ¿no? Pero ¿qué pasa si te comes los otros músculos? Ahí, por lo menos, no se ha encontrado un problema en donde al menos sea tan frecuente como en el caso del cerebro de priones. Y pues el valor nutrimental de la carne humana pues es evidentemente similar a la de otros animales mamíferos con nuestras condiciones, ¿no? Digo, igual el humano no tiene tanta carne como una vaca o demás, pero pues hay algo. Pero dime,
De hecho, creo que un cuerpo Mi humano favorito. puede acabar alimentando a 9 personas de golpe y bien administrado, un cuerpo humano puede dar la misma cantidad nutricional a que si te alimentas con carne con alrededor de una semana. Esto si hablamos de una persona que pese cerca de 50 kilos, porque una persona que Mm, pese alrededor de 100 kilos o más de 50 puede ayudar a durar más. Aunque claro, para esto el Wendigo tendría que tratar de mantener al máximo sus ansias de alimento extremo y de hecho lo que Ulises dice acertadamente, de que solamente existe un Wendigo a la vez, claro, esto se dice porque los Wendigos no suelen trabajar en comunidad, claro, porque el hambre te el hambre, obliga a hacerlo sí. solo. Claro, aquí, justamente como Extrañamente comenta, específico. ¿eh? Ajá. Extrañamente específico. Ok. Justamente como comenta Luis, ¿no? Aproximadamente un ser humano de 50 kilogramos, aprox, llega a producir 30 kilogramos de carne pura, sin contar pues Sí. los órganos, la grasa, la piel, etcétera, ¿no? Y esto nos da aproximadamente 4.5 kilogramos de proteína, que en total son alrededor de 18.000 calorías. Considerando que la persona, hombre o mujer, promedio consume o necesita alrededor de 2.000 calorías por día, pues prácticamente te alcanza para alimentar 9 personas, ¿no? Una persona de 50 kilogramos para 9 personas por día. Entonces, pues considerando que la mayoría de los mexicanos pesamos por encima de los 80, yo creo que una persona sí te alcanza para fácil unas 15 personas, ¿no? Entonces, pues ahí tomando, haciendo consideraciones de Wendigos y todo ese rollo, pues un ser humano te alcanzaría para producir alrededor de 15 Wendigos al día, 10. O sea, y eso tomando en cuenta de que pues consumiendo los músculos se contagien con eso de los priones y todo ese rollo, ¿no? Y la transgresión. Pero Pero pues... afortunadamente el detalle es que se tienen que cumplir también con ciertas condiciones mm, para que la maldición te sí, vea sí, como un potencial huésped. No solamente es el acto de comer. de comer carne humana, sino que tiene que ser Ujú, comer la carne humana o en un sitio sagrado para una de estas comunidades o comer carne humana como un acto extremadamente transgresor, o sea que desde la ignorancia, si ustedes actúan desde la ignorancia, están salvados, claro. pero hacerlo ya con una necesidad malévola, maligna detrás, pues esto es lo que Una acaba intención. llamando la atención. Y no, espera, porque el detalle también de que si tú ya llamaste la atención de una de estas cosas, tú ya eres un ser transgresor, porque ya estás tocando puertas que no tienes que tocar. Y si tú acabas de cometer este acto, pues muy probablemente estés forzando muy obligatoriamente a que ese espíritu quiera pues tomar el cuerpo como un huésped, ¿no? Sí, Pero bueno, claro. Claro, no, no, no. prosigo. Aquí otra cosa que hay que tomar en cuenta y aquí es el hecho de que el cuerpo humano pues se pudre, ¿no? Evidentemente estamos orgánicos, nos empezamos a pudrir a los 2 días de de estar muertos, básicamente. Entonces, existe algo, un cuerpo en putrefacción produce una molécula específica que se llama putrescina. Y esta molécula en específico, pues la verdad apesta, ¿no? Todos hemos pasado al lado de, pues, el cadáver de algún perro, un pájaro, un gato, una rata, muertos. Una persona. No me ha tocado, No, tampoco. pero tengo una experiencia por ahí que me gustaría contarles después. Este, y pues Sí, no, no apesta, es ¿no? normal. No, Ah. no cuenta como consenso si está en la plancha, Uli, por favor. No, fue aquí en el canal de por mi casa. Este, entonces, este aroma a putrefacción, ojo, es diferente el aroma a putrefacción a el aroma a muerte. El aroma a muerte viene de la cadaverina. Cadaverina, Y ese sí. ya de plano es olor a muerte que si nos está viendo alguien que trabaje con cadáveres, sabrá de qué hablamos. Pero el olor a que algo se está pudriendo, a que algo, un ser vivo se está pudriendo, en específico pues animales, mamíferos, porque somos los más grandes,
¡arriba los mamíferos! Entonces, Sí, como un olor a mielado, ¿no? Un olor a mielado que se mm, siente picante en la ajá, nariz. Es pica, bastante dulzón, ¿no? Sí, 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 no, no es me gusta. extraño, pero a la vez también es amargo. No sé, es un olor muy, muy característico el de la putrescina. Pues esta molécula se puede oler a decenas de metros. Realmente para nosotros humanos no lo leemos a kilómetros, como las moscas, ¿no? Como la fauna cadavérica, que por ahí hay muchos TikToks que explican eso. Ay, disculpen, No, me COVID. metí una mosca. Este, Mosca con priones, ayuda. entonces, nosotros como seres humanos, si fuéramos en el bosque y hubiéramos transgredido de alguna manera o llamado la atención de este espíritu del Wendigo, no nos daríamos cuenta de que nos está siguiendo ya sea el espíritu o el mismo, la fase física del Wendigo, no nos daríamos cuenta hasta que esté a menos de 10 metros, fácilmente. Porque nuestro olfato, aunque es muy bueno, no es el mejor del mundo animal. Y eso ya lo discutimos, por ejemplo, con Minotauro, ¿no? O sea, comparados con una vaca, no. No, No, y incluso tomando en dentro de los cuenta que primates, Ajá, sí, no, o sea, No, y toma somos... en cuenta que aparte del bosque, el Wendigo no sale de casa en cualquier Exacto. instante, sale en invierno, sale en temporadas en el que el bosque pues da las condiciones perfectas para que los olores queden completamente mezclados, ¿no? No, Donde los olores exacto. se puedan acabar diluyendo con extrema facilidad, además de que el detalle de los sonidos, que son muy silenciosos, además de que el detalle de los Ujú. sonidos se va a ver mitigado por todo el sonido del ambiente también. Ese es otro rollo, ¿no? Los olores, sabemos que los olores o los compuestos orgánicos que dan aromas se dispersan mejor en calor. Es por eso que si tú te encuentras un perro muerto en verano o en primavera o a inicios de otoño, cuando todavía hace calor, pues lo vas a oler a lo mejor a 10 20 metros. Pero en y invierno... Ah, continúa, no. perdón, y ahí también me gustaría mencionar que los sentidos quimiorreceptores, es decir, Ujú, que reciben alguna molécula y esta molécula los hace cambiar y percibirlo, ujú. como es el olfato y el gusto, tienen también, dependen de la temperatura. Entre más frío esté, más tiempo tardan en percibirlo. Ujú. Necesitan como estar en una temperatura ambiente de 20 grados por lo menos para estar funcionando bien. Así Sí, en Y es. todo caso aquí hay que agregar el detalle de que el Wendigo en su piel no se está putrefacteando. Sí se comenta que tiene un hedor muy fuerte, pero no se comenta que su piel esté putrefacteándose. En todo caso, al menos que el Wendigo esté cargando consigo con una especie de trofeo de caza, algunos intestinos o el torso de en una serio, persona Puede pasar. de la que se está alimentando, no va a transmitir estos olores, además de que o se lo va a devorar completo o lo va a acabar resguardando en Ujú. una cueva. Esta cueva específicamente tendría que estar cerca de un cuerpo de agua para que pueda acabar de limpiar los huesos o también para que pueda utilizar los huesos como una especie de herramienta. Así que este cuerpo de agua, de esta cueva cercana a un cuerpo de agua, tiene que estar a nivel tierra. Entonces ya está por debajo de la tierra y Ujú. ahí se puede conservar perfectamente la temperatura, incluso en temporadas de más calor. ¿No? Además de que si consideran que todavía tienen un detalle de inteligencia, van a saber ocultarlo muy bien, saben que la carne en calor se pudre y si es, al menos que seas una persona muy estúpida o con mucha sed, no te vas a acercar a ese cuerpo de agua para saber a qué huele esa cueva, ¿no? Sí, claro. ¿A es qué otro creen rollo. que huele el Wendigo, amigos? Yo digo que entre Crotolamo y Padalustro. No sé ustedes qué opinan. No, Ah, todavía no estoy tan seguro. No sé, yo siento que sí huele como a podrido, pero no porque él se esté pudriendo, sino porque come cosas o por lo que come, pues Claro. evidentemente al ser un ente que no tiene de cierta manera el raciocinio que nosotros tenemos, nosotros tendemos a limpiarnos después de comer. No creo que el Wendigo tenga la necesidad de limpiarse después de comer, simplemente come, se va y ya. Y sigue buscando, ¿no? Porque Ajá. aparte tienen un hambre insaciable. Sí, estable, ¿no? exacto, Empiezan exacto, sí, a o estar sea, continuamente matando y ajá. comiendo. Sí. Yo creo que una Entonces mezcla como... descartamos un Padalustro, ¿no? Sí. Ah, sí, 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 no. El Ok, crotolamo perfecto. tal vez no, quién sabe. Habría que Sí, yo experimentar, pero lo quién dejo. sabe. Ay, Ahí está Dirix. sobre la mesa. Sí, Crotolamo, tal vez.
Bueno, pero ya haciendo de lado bromas pendejas, a ver chicos, tenemos el detalle de que el Wendigo dentro de su hábitat natural se mueve en temperaturas extremadamente frías. Sí, sí. ¿Pudieran por favor mencionarnos cuáles son las temperaturas de invierno de bosques de Norteamérica? Un aproximado para saber también a qué temperaturas tendría que adaptarse este ser y cuáles serían las condiciones óptimas para que se acabe adaptando a esto, considerando que no anda con ropa. Sí, claro. Mira, ¿traes el dato, Uli? ¿El Ajá. exacto? No, Eso. no tan exacto como la ciencia lo dicta, pero pues aquí en México depende, ¿no? Podemos andar en invierno, por ejemplo, que es la época más fría, no, posiblemente no rebasen los -10 grados centígrados. No. Muy difícilmente. Ya más al norte de la mitad de Estados Unidos hacia Canadá, pues ya prácticamente desde -40 para abajo, o sea, cosa de que se enfría culero, la verdad. Ujú. O sea, Sí, ujú, yo chequé y más o menos andan como en -20 ujú, en temperatura promedio, sí, ¿no? exacto. Y oscilando. Sí, 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 exacto. Entonces, ¿qué condiciones anatómicas o internas tendría que tener esta criatura para acabar, pues, para producir el calor necesario para sobrevivir a este tipo de temperaturas? Ok. Ufas. Mira, ahí yo me fui más por la teoría de que no está completamente pelón, Mm, porque realmente todos los animales de climas nevados, o sea, de climas invernales, por decirlo así, suelen tener un abrigo de piel muy grueso, que tiene mucha grasa, que en este caso no lo tendría el Wendigo, porque normalmente se lo reportan como alguien famélico, o sea, alguien muy delgado, alto, y lo reportan como si, bueno, lo describen. En 1878 se habló de eso. oh, la verga. Hubo un caso. Tengo el nombre, de hecho. A ver, a ver. Se llamaba Swift Runner, 1878. Se adentró en el bosque con su familia y no pudo salir y tuvo hambre. Ay, güey. Okay. Y de hecho se han visto reportajes de esto en grabaciones de 2018 y de 2020. Wow. Sí, sí. Okay, ya entramos un rollo acá más criptozoológico, ¿no? O sea, sí, seguro. Y Pues, pues, ajá, no, continúa mejor primero eso. ok, bueno, nada más cierro la idea. Entonces, los animales que están en este tipo de clima suelen tener un abrigo de piel muy grueso y de pelaje muy tupido para poder conservar el calor. Y normalmente tienen dos pelajes, uno interno que funciona de manera de muy delgado y suave, suele ser como si fuera un peluchito, haz de cuenta, y posteriormente uno más grueso y largo, que es el que le va a ayudar como bolsa de aire para retener el calor. Entonces, Ujú. un Wendigo cubierto de pelo sonaría más lógico en vista de que anda desnudo, ¿no? ¿Tú qué opinas, Uli? ¿Cómo te lo Yo también imaginas? he visto, pues, un poco, muy poco sobre anatomía animal por regiones. Y he visto que los animales de regiones frías, en donde prácticamente nieva, están gorditos y muy peluchitos. Eh, entonces sí, yo también voto porque tendría algún tipo de pelaje, no sé, la verdad. No, 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 la verdad no me imagino qué tipo de pelaje, pero algo muy, muy ¿Cómo especial. podrían acabar de... A ver, los dientes humanos sabemos que con la fuerza con la que muerdes una zanahoria destrozas un dedo humano. De cierta Entonces, forma, sí. los huesos, ¿creen que los dientes humanos así naturalmente puedan desgarrar carne? Sí, sin problemas. De hecho, somos omnívoros. Ujú, Estamos pues hechos para comer de todo tipo de alimentos. Entonces, entre ellos la carne, conservamos algunas estructuras carnívoras como nuestros incisivos, ujú. Claro. algunos Algunos más, caninos. otros menos, sí. Exacto. Y pues esto de aquí es lo que nos ayuda realmente. Aunque la evolución de humanos civilizados nos ha hecho un poco inútiles para esto, porque ya estamos acostumbrados a comer carne cocida. Entonces Exacto. Sí, realmente ¿no? Por eso lo que comento que quizá lo del Wendigo, pues realmente sea como una especie de paso evolutivo, ¿no? Entonces aquí no cabría Mm, pensar que por necesidad, quizá por la ansiedad del hambre, pues estos seres se estén afilando los dientes constantemente, ¿no? Podría ser, y podría ser con esto los podría huesos. facilitar la caza,
Sí. Sí, podría ser. Incluso, pues, pues no es raro, ¿no? Que la gente coma carne de res cruda y sin ningún tipo de problema la muerden y se la comen, o sea, X. No hay mucha Eh, diferencia ya para ajá, y este más punto, tomando ¿no? en O sea, cuenta si solo que... ves bien, ¿por qué verías mal lo otro? Ajá, y más... ¿Qué? ¿Cuál qué? ¿Cuál otro? Oye, No, aquí una pregunta. También comentan mucho que los Ajá. wendigos acaban teniendo garras muy fuertes. Ajá, justo. ¿Acaso las uñas humanas, digamos, bien tratadas, o sea, específicamente llevadas a ese punto, podrían desgarrar carne con facilidad? mm, Sí, ¿Qué mira, condiciones tendrían que hacer ujú. para que unas uñas humanas puedan hacer esto? Pero, por favor, a ver, ya, hablen, ¿no? pues Se están mira, tardando. no sé, pues no es difícil encontrarte con la idea de que, ay, accidentalmente tú arañaste a alguien, ¿no? Entonces, cortar la piel con nuestras uñas realmente no es difícil. El problema que yo he visto es que nuestras uñas no están afiladas para eso. Y nos las cortamos. Entonces, pues, pensando en lo Haría que haría falta el Wendigo, afilarlas. de nuevo, pues sí, las afilaría. Igual que, por Pero, ejemplo, los gatos. ajá, lo malo es que nuestra forma de uñas es plana. Ajá. Y eso le resta mucha fuerza. Si Ujú. tenemos uñas planas, de hecho nunca falta, ¿no? Que a veces estás haciendo algo y te da sin querer en la uña, ni siquiera con tanta fuerza y se te rompe, ¿no? Y se te rompe desde arriba y duele muchísimo. Los animales que usan las uñas como arma o como herramienta, por ejemplo, como los gatos o los felinos, tienen una forma, pues que más bien es como de gota, ¿no? Se va haciendo de más gruesa, más delgada y no es plana como la de nosotros, sino que tiene un volumen, son más gruesas y tienen más material justamente para soportar todo ese peso, ¿no? Nosotros, pues si nos las afilamos, seguramente sí podríamos hacer daño, ¿no? Podemos herir con nuestras uñas, pero no podríamos hacerlo al grado de un oso, de un felino, ¿no? No, por supuesto, pues no acaba siendo necesario, ¿no? Sí, Considerando claro. que si la persona está siendo acosada y ya tiene un nivel de pánico muy acelerado, Ujú. esta Sí, persona pues va a hacer algo estúpido, puede tropezarse y ya con que esté tropezado no necesitas mucha fuerza, con tener el filo suficiente para atravesar tantito por aquí, pues ya, O ¿no? O incluso, ¿no? sea, Bueno, yo este, no estoy muy seguro de si el Wendigo utiliza herramientas para cazar como tal, no, no son necesarias. o simplemente con sus A decir manos y verdad, su cuerpo. considerando el detalle de que el Wendigo, de nuevo, es que ustedes lo están pensando mucho como un ser humano. Es que Sí, tiene un cuerpo, tiene anatomía humana, claro que la pero tiene, no es pero humano. es un recipiente para algo más, y este algo más rechaza lo que los seres humanos hacen. Entonces, no es necesario, no lo necesita en ningún momento. Y Pues, esto también es una carta declarativa para dejar en esto. No se necesita mucha fuerza de esa herramienta humana ujú. para acabar alimentándose. Sí, No se necesitan grandes cosas para cometer estos actos. Solo un poco de ingenio y hambre. como que te veo más defendiéndolo como una criatura divina y no como Es que un... es una criatura, no es un monstruo, es una criatura. a final de cuentas, se puede ver así, pero pues quién sabe, ¿no? La verdad, pasar ese límite, pues ya es otro tema, ¿no? Otro tema para otro podcast. O sea, y más cuando lo haces así, ¿no? No, entonces aquí cabría preguntar, por qué el hambre insaciable? ¿Por qué hay alguna condición que genere un hambre No sé. insaciable? ¿Alguna especie de enfermedad, algo parecido? Ahí sí no. Pues mira, hay ciclos de control de apetito, eso sí, pero generalmente, digo, si lo vemos como a manera muy grande y así muy inespecífica, podríamos decir que personas con metabolismo más rápido o criaturas con metabolismo más rápido necesitan una mayor ingesta calórica, ¿no? Energética para poder subsistir. A lo mejor podríamos pensar que el Wendigo me voy a fumar, ¿sale? Me voy a ir mucho. Ok, te Imaginemos que sí es esperamos. calvo, ¿va? Ujú. Si dijeran los de sígueme el viaje, justamente, sígueme el viaje, ¿no? Entonces, imagínate que el Wendigo sí no tiene pelo, pero necesita mantener una temperatura corporal. ¿Sí? Entonces Mm. tiene un metabolismo rapidísimo que le permita generar el suficiente calor para tener los 36, 37 grados a lo mejor que conservamos los humanos
y que este metabolismo continuamente tenga que estar siendo alimentado por alguien. Y supongamos que si no se alimenta, deja de generar calor y pues se muere ahí, el espíritu del Wendigo tendría que ir. No, al menos eso en temporadas frías, ¿no? Claro, claro. Entonces, esto explicaría por qué no necesitaría el pelaje, porque su metabolismo está tan acelerado, porque está generando el calor constantemente. Eso también hablaría de por qué su cuerpo es delgado. Y esto nos lleva a otro punto. Quizás sea este detalle del metabolismo tan acelerado lo que acaba produciendo, no sé, algo exagerado de adrenalina o parecido, y por eso el cuerpo está en un movimiento tan fuerte, tan constantemente, y quizá, no sé, proponiendo si el cuerpo está en un estado de adrenalina constante para tener la llamada fuerza sobrehumana y la velocidad sobrehumana, tal vez solo necesita descansar y por eso solo se ve en invierno, ¿no? Pues podría ser, ¿creen que esto podría ser? Pues bien, por ejemplo, he escuchado hay un chico que sube, no sé si han visto sus TikToks, sube sus TikToks de él con su hermano autista, y este chico nos platica que su hermano, que le tiene que controlar la comida a su hermano, porque su hermano no tiene esa saciedad. Y si no mal recuerdo, esto se da por un ciclo de una proteína que se llama leptina, algo así. Es una hormona, sí. Ajá. Y entonces me imagino yo que la ausencia o la sobreproducción de esto podría desencadenar problemas en cuanto a qué tanto comes o dejas de comer. Porque pues las personas comemos, saciamos y ya. No sé cómo funciona la verdad este ciclo. Generalmente esperen un momento, chicos. Ok. Voy a atender algo, pero ustedes continúen. En un momento, okay. Chicos, permítanme. Dale, aquí. Seguimos remando, venga. Ajá. Pues, ¿puede quedar esto un poquito off the record? Sí, ok. Medio raro Luis, ¿no? ¿Tú no? Sí, no sé, ojalá que todo esté bien allá por su casa. Espero que sí, lo veo como muy ansioso. Ya no sé si se pasó de café o qué, pero bueno. Quién sabe, mucho trabajo tal vez. Ajá. Lo que les comentaba es que tenemos un ciclo de saciedad y hambre formado por hormonas, ¿sí? Hay hormonas que son anorexigénicas, es decir, que nos hacen dejar de comer, como la leptina justamente, y hay otras que nos hacen querer comer, como la grelina. ¿La cuál? Es grelina, grelina. El ciclo de estas o el balance de estas es lo que nos permite nuestros ciclos de saciedad y hambre, ¿no? Si imagínate que el Wendigo trae desregulado eso un poco y pues sintetiza mucha grelina o no sintetiza leptina, que ese es un problema de algunas condiciones de obesidad, que no sintetizan leptina y pues no hay saciedad nunca y comemos. O a veces con cosas como ansiedad o tal, empezamos a sintetizar hormonas orexigénicas, es decir, de las que dan hambre. Entonces, puede ser, ¿no? Igual y por ahí algo relacionado a este tipo de ciclos. ¿Cómo ves? Pues me suena bastante factible para responder la pregunta de Luis, ahorita que venga, a ver qué nos cuenta. Sí. Espero que todo bien. Pues nada, la verdad, no sé yo si esto podría, si esta persona, este personaje, esta criatura mitológica podría existir. La verdad yo lo veo muy difícil, sobre todo por el hecho de que cómo sobreviviría en climas fríos estando pues pelón, sin grasa. Te digo, mira, supongamos que el metabolismo sí está así tirado. De hecho, hace ratito que estaba hablando el mitoprofe, se me ocurrió justamente que a lo mejor ellos no cazan tanto en otras estaciones del año como en invierno, porque no necesitan de tanta energía para conservar su calor corporal. No necesitan comer tanto, y en invierno pues sí, pues necesitan comer demasiado, ¿no? Pero fíjate que con todo y esto, tomando de donde andamos, de Cerbero, que fue nuestro piloto, Pegaso y Minotauro, se me hace que no está tan descabellado este monstruo, ¿eh? Se me hace que no. Mira, tomando, ¿qué pasó, Luis? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Todo bien. Como raro. Sí. No, todo bien. Ok, ¿está haciendo calor allá por donde estás? Muchísimo. Por lo que veo, yo estoy muriendo de frío. Yo también tengo, bueno, estoy en playerita, pero pues porque aquí está cerrado, mi cuarto está chiquito. Pero sí, me doy cuenta qué clase de personas son, sí. Ok. Bueno, permíteme comentar algo
Ay, recuérdame de lo que estábamos hablando, Roberto. Estoy teniendo como Y lapsus justo de mentales. estos de... Que estas criaturas muy posibles estaban diciendo. Ajá, ¿cómo sabes? Ah, sí, sí. Fíjate, Sí. sin irnos más lejos, ¿no? Por ejemplo, se sabe muy bien o se tiene documentado que el comportamiento de los asesinos seriales al final o ya cuando se les atrapa es un comportamiento demasiado errático. Incluso algunos de ellos, los que cometieron precisamente Los que son atrapados, canibalismo, Uli. Los que son sí, atrapados, claro, a final de cuentas, ¿no? los que son atrapados a final de cuentas tienen este comportamiento como muy demasiado errático, demasiado violento o en algunas ocasiones muy calmado, ¿no? Bueno, cuando se les atrapa, pues muy calmados. Se hizo muy famoso este video en donde está un asesino serial y pasan 2 horas y los que lo están entrevistando se mueven y todo el rollo. Y él está totalmente quieto. Claro, en ese momento, una vez que su mente empieza a caer en declive, pues ya empiezan estos de... Sí, pero Se sería, empiezan a sería reír correcto y todo eso. decir ¿Cómo? caer, sería correcto decir caer, porque a final de cuentas, ¿qué no todo este tipo de condiciones hablan de una hiperproducción a Pues no nivel del todo, cerebral? O no del sea, pero todo. es que, no, escuchen. A ver, a ver. Esto no habla de una hiperproducción a nivel cerebral, o sea, a final de cuentas, que no cuestiones como la esquizofrenia acaban siendo la sobreproducción de un tipo de hormona, que no otro tipo de condiciones son la sobreproducción de algo, qué tal si lo que pendejamente, ignorantemente llamamos como una enfermedad mental es tan solo la hiperproducción de algo a nivel cerebral, lo cual puede afectar también a nivel anatómico y el comportamiento humano a final de cuentas, y esto que tú y Roberto mencionan como un declive, tal vez tan solo sea el ascenso de un nivel como espécimen que ya hemos estado mencionando. Pues no necesariamente producir de Y más me tiene que ser disculpas, te voy a algo. dejar hablando. Un momento vuelvo. Ok. Ok, wow. Bueno, igual y eso lo editamos. Ok, ok. Como que Entonces, estamos muy intensos hoy, ¿no? caray, te juro que hoy sí, no. O sea, igual y sí Este, se sintió mal y pues mira, vemos cómo sale y si no, pues mañana lo lo grabamos sin vamos a problemas, ver, ahorita que ajá, venga. dependiendo de cómo lo veamos. Este, Mira, vamos a seguir dándole, ¿va? va, 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 Hay va. que seguir. Ok, Igual, y ok. fíjate que igual ya en lo que llegó el mito profe y todo, podemos Ujú. cortar esa escena como desde que no estaba y ya nos evitamos Va, las va, 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 cosillas va. raras. Va, 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 va. Me gusta, me gusta. Venga. Ok. Es, Entonces, ajá, nos estabas contando entonces de cómo podría ser un poco posible quizás esto. ajá, no sé, ya viéndolo como científico loco de nuevo, podría ser que Sí. la siguiente, o sea, es humano normal, ¿no? Ok, cualquier persona. El siguiente nivel para convertirse gradualmente en un Wendigo sería ser un asesino serial que obviamente lleva a cabo canibalismo, ¿no? Y posteriormente, ya cuando empiezan a tener estos delirios de risas, ¿no? Que nos comentabas al principio, Imagínate. esas cosas, ¿no? De que empiezan como pues a alterar su actividad normal. Y ya posteriormente, lo que nosotros llamaríamos muerte de la conciencia humana, en ese momento se transforma en lo que sería formalmente un Wendigo y su cuerpo pues empieza a transformar en lo que el mito profe nos describió como el cuerpo de un Wendigo. Claro. Aparte, mira, a mí me suena muy posible. Checa. Imagínate una persona que tuviera alguna crisis Ujú. psicótica, ¿no? Ah, mito profe, ¿qué onda? ¿Mucho Güey, calor o en qué? serio te ves muy mal, güey. No, No, ya no hay no, que esto es seguir. insoportable. Esto es ¿Quiere- insoportable. O sea, quiere- neta, ya no podemos seguir. Mejor No, lo no, grabamos. sigamos, sigamos. ¿Sí? ¿Terminamos? ¿Seguro? Sí, sí, vamos a continuar. Vamos a Ok, ok. continuar. Ok, Ok. No, continúa en serio, Roberto, por favor. pues. Venga. Una toallita, algo, ¿no? No es necesario. Ok, ok. Bueno, pues mira, vamos a cerrarlo, ¿va? Va, va, va. Entonces, como les comentaba, yo creo que sí podría ser un poco más creíble esto con Ah, alguien con una psicopatía que a lo mejor... dame un momento, Oye, creo que tocan Ulises, mi ¿no te están puerta. hablando? Sí, sí, es lo que escuché. Ahorita vengo, ¿vale? Denme un momento. Venga, venga. Continúen ustedes sin problemas, ¿vale? Ahorita vengo. Sí, ok, bueno. Eh, bueno, nuestro químico favorito, Tamaltástico, tuvo que ir a atender algunos asuntos urgentes, pero pues realmente vamos a tratar de seguir con esto. Mito profe, cuéntenos, ¿usted
¿Cómo cree que sea esto? ¿Cree que pueda ser posible? Desde mi punto de vista como biólogo, científico loco, yo diría que es el más posible que hemos evaluado. Sí, totalmente. Haría falta un pequeño accidente y cumplir con ciertas condiciones para convertirse en algo que quizá la persona no quiera, ¿no? Claro. A final de cuentas, este detalle que comenta sobre la hiperproducción, que están, sí, puede ser posible, ¿no? Digamos, si te alimentas de algo que no debiste, si cometiste algo que no debiste hacer, tal vez sencillamente pueda pasar, ¿no? Y ¿sabes qué me gustó mucho? Este detalle de que si investigas tanto, te puedes llegar a convertir en algo así, porque tiene todo el sentido del mundo. Imagínate, te predispones. Sí, Adrián sabe de eso. ¿Mandé? Sí, Adrián sabe de eso. Entonces, a final de cuentas, si investigas demasiado sobre algo, sobre algún caso, sobre alguna persona, te puede pasar algo malo, ¿no? A Sí, final de cuentas. pues Entonces, justo, ¿no? fíjate, aquí cabría, no, por favor, cállate. Aquí lo que cabría decir entonces es que si esta persona cumple con las condiciones necesarias para acabar convirtiéndose, si es que por alguna circunstancia acaba alimentándose de algo que no debió o cumplió estas circunstancias de haber tocado una puerta que no debió haber tocado. Entonces podríamos hablar de que esta persona acaba teniendo, aunque no haya sido su deseo, un paso evolutivo más allá, en la cual su cerebro se acaba acelerando y en la cual esta producción cerebral puede afectar a nivel anatómico y esto a su vez puede acabar generando que tenga que generar muchísimo más calor porque su cuerpo necesita sacar esa energía de alguna manera. Esto a su vez puede acabar provocando entonces que tenga la necesidad de alimentarse más y más y más. Y mientras más tenga que alimentarse, entonces quizás te declive por esta cuestión de la alimentación por el cerebro puede verse más acelerado y esto explicaría que si esta persona ya está en las condiciones mentales adecuadas, sencillamente puede empezar a afilarse los dientes, sencillamente puede empezar a preparar las uñas y sencillamente puede acabar dando una explicación a que esto puede pasar. Y esto puede pasar. ¿Quién sabe? Sí, estás sacando de pedo muy cañón, mito, profe. ¿Por qué? Ahora ¿Qué sí. pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Eso, mito, profe? ¿Cómo estamos? no sé, se está intensiando mucho. ¿Estamos bien? ¿No quieres que cortemos o podemos cortar sin problema? Sigue. ¿Sigue? Ok. Pues vamos a cerrar este programa, amigos. ¿Seguro? Ok, bueno. Creo que sí, ¿no? Ya Con confianza. Si no, me disculpan, creo que tengo que ver. Creo que tengo que ver a alguien en este momento. Ok, pero ok. Dale, ahorita seguimos. ¿Cerramos, te parece? Sí, No viste lo que acaba de pasar, pero... No, ¿qué pasó? Bueno, ahorita lo veo en edición, no te preocupes. Mejor para que no me cuentes, porque creo que se está poniendo muy intenso, ¿no? Yo nunca lo había visto así. Sí me preocupa un poco, ¿sabes? Igual ya hay que cerrarlo aquí, güey, y vemos. ¿Seguro? Es que, ¿qué más hacemos? O sea, no podemos estar así. No sé, aquí en mi casa las cosas están poniendo raras. Yo creo que sí, mejor lo cortamos y vemos qué onda, ¿no? Porque pues ya en edición veré qué ondita. Porque yo digo que sí, neta sí me está poniendo nervioso. No sé, está raro. ¿De qué hablan, chicos? Tranquilo. No, No está bien, ¿de qué hablan? No, pues es que le estaba contando a Roberto que ahorita que atendí la puerta, no había nadie. Escuché que tocaron, no había nadie. Sí, no, pero me empezó a doler el brazo derecho, extrañamente. De aquí, del codo para abajo. Cosa rara, ¿no? Dolores. Claro. Y no sé, ¿no? Venía para acá y venía de un canal, ¿qué? ¿No? Donde una vez viste un cuerpo. Ah, sí, les cuento esa anécdota rápido. No fue un cuerpo, lo que pasa es que un compa y yo fuimos a limpiar el canal, la orilla del canal pues, porque ahí íbamos a correr y en una de esas nos metimos, pues haz de cuenta que está la iglesia, ¿no? En una calle, la iglesia, bueno, edificios, casas pues, y después hay como una especie de subidita. ¿Qué pasó? No hace mucho frío por donde vives, como dijiste. Pues sí siento. ¿Sí? No mientas. Vale, entonces, no, ¿qué les parece si mejor, damos ya nuestra escala para ir cerrando y un definitivo cerrado 1,
¿Sí? ¿De totalmente. plano? Yo veo total y absolutamente la posibilidad de que esto pueda acabar sucediendo, Ok. ¿no? Entonces, Bueno, eso eh, eso es diferente a lo habitual, ¿no? Porque normalmente damos entre un de 5 por ahí. Yo, Sí, mira, bueno, Roberto, estas no son tú continúa. circunstancias habituales, Ulises, ¿o Mm, pues sí? mira, yo creo que igual y sí podrían dar por un 3 ujú. ¿Qué fue Uy, se eso? acaba de caer algo en mi escritorio. Ay, no, Tranquilo. no. Uy, no, es que no entiendo por qué está tan raro esto. A ver, voy de nuevo. Es porque hoy es 7 de febrero. Neta que ni siquiera puedo hacer chistes como habitualmente, güey. Sí, estoy muy nervioso. Nos No es hizo falta necesario, Adrián, por tranquilo, cierto. Roberto. Sí, Nos hizo Tranquilo. falta Adrián, no contesta mensajes. Esto es algo. Espero que esté bien, Adrián. Pero bueno. Pues está muy bien, no te preocupes, Uli. Ay, Por favor, qué bueno, vamos, Roberto. gracias. vamos. Voy otra vez con mi calificación, ¿va? Ah, ok, ok. Pues yo creo que sí les podría dar un 3, o sea, se me hace posible. Estoy entre 2 y 3, realmente 2.5 tal vez, porque pues creo que ha sido de los más posibles que hemos visto, Sí, ¿no? mira, yo la verdad en cuanto al comportamiento bastante similar al que llegan a tener los asesinos seriales ya cuando pues se les atrapa, bueno, los que se les han atrapado, ¿no? Como nos comenta el mito profe, los que se les han atrapado cuando ya se les atrapa ese comportamiento errático, este, ay, me cuesta decirlo, pero la verdad yo creo que un 3.5. No me quiero ver tan No, pues laxo. claramente no Sí. tienen ni una puta idea de lo que están hablando, ¿verdad? Como que un 3. No, pues Acabamos de es que, dar a ver, las ¿no? muestras suficientes Pues es que de no que son esto es muestras, totalmente no son posible, pero muestras. ustedes están No, no, negando. no, es que Chicos, mira, ¿por qué a se ver. están negando? No, a ver, No, es en espérate, serio, espérate. es en serio. ¿Por qué se están ¿Cómo se negando llama? Profe, a algo que es profe, evidente, que a lo que le tranquilícese, hemos dado a las ver. suficientes justificaciones para decir que puede ser completamente real? Corta. Chicos, son unos imbéciles, en Güey, serio No, creen que esto no es posible. No, no. ¿qué pedo, qué pedo? Se fue. güey, Aguanta. esto no va a salir, güey. ¿Estás de acuerdo? Tiene que salir, sí va a salir. Espera, Güey, grabamos mañana, güey. Mejor hay que esperar a Adrián y grabamos. espérame, es que, espérame, otra vez está mal. No Espérame, seas mamón, güey. espérame, ¿Cómo ahorita crees? vengo, ahorita vengo. Espérame, oye, pues ahora que venga ya, si quieren Seguro ya no córtenlo, me estás ahorita digo corto la tripeando. grabación. Ahorita vengo, voy rápido. Güey, se acaba de caer algo de Ahorita aquí. vengo. Yo creo que, ah, amigos, si sale esto, yo creo que podríamos, pues, tratar de tomarlo bien. O sea, no sabemos por qué situación puede estar pasando en mi... A ver, permítame. Bueno, chicos, muchas gracias por acompañarnos a una edición más de Monstrología. Recuerden no negarse a lo que acaba siendo evidente. Si tienen sueños donde alguien les habla, no contesten, no investiguen de más. Hay cosas que es mejor no saber. Gracias por acompañarnos una semana más. Espero volver a verlos dentro de la siguiente semana. Cuídense mucho, porque quizá este del Wendigo no sea contagioso, pero no significa que estén a salvo.